La palabra de Dios con nosotros en este día jueves ya de la segunda semana, este tiempo de Pascua. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Me queda dando vuelta la pregunta o la frase en el fondo que dice Pedro. Pedro y los discípulos están siendo interrogados por el Sumo Sanedrín, que es una de las instituciones más fuertes de la religión judía en el tiempo de Jesús. Ellos son los que coordinaban, los que censuraban o alentaban ciertas cosas. Ellos le dijeron a Pedro y a los discípulos: a ustedes les prohibimos hablar y predicar en nombre de aquel, ¿de qué te refieres? De Jesús de Nazaret. A lo cual Pedro, con una tranquilidad, pero al mismo tiempo una firmeza, dice: tenemos que obedecer primero a Dios antes que los hombres. Una respuesta que no es una respuesta así de protesta, sino que es una convicción la que tiene Pedro. Es curioso y es muy bonito descubrir cómo los apóstoles, por la fuerza de la resurrección de Cristo, han sido transformados. Se transformaron. Son hombres nuevos y tienen una fuerza, el impulso obviamente que le entrega el Espíritu Santo. Y a la luz de esa respuesta que da Pedro, primero hay que obedecer a Dios antes que los hombres, me hace pensar en todos aquellos cristianos que han sido perseguidos en la historia, que en algún momento viven ese conflicto interno. ¿Qué hago? ¿Obedezco a las leyes que nos prohíben tal cosa o obedezco a Dios? Me hace pensar, por ejemplo, en aquel obispo, ¿no?, de Nicaragua, que está preso, está condenado a años de cárcel porque predicó, porque el gobierno de Nicaragua en su momento le dijo: no te metas en esto, no tienes permiso para esto, y continuó. Es un precio que tiene que pagar. Me hace pensar en aquellos cristianos perseguidos en muchas partes del mundo también, cómo se sienten en un momento en una disyuntiva. ¿Qué hago? Me hace pensar también en aquel misionero claretiano, ¿no?, de Centroamérica, Nicaragua, que fue expulsado de Nicaragua porque también se le había dicho: mire, usted no acompañe a las comunidades como tal, y siguieron acompañándolas. Obedecer a Dios antes que los hombres. Para esas personas, y de repente nuestras propias disyuntivas, ¿no?, que podamos tener en el mundo laboral, donde de repente puede que tengamos ciertas restricciones a la hora de manifestar nuestra vida de fe, saber conjugar. En eso la fuerza del Espíritu Santo tiene que ayudarnos, y a Él tenemos que encomendarnos constantemente para tener la valentía, la tranquilidad, el discernimiento, para poder seguir siendo hombres embajadores de paz, personas embajadoras de paz, pero al mismo tiempo no perder esa identidad propia que nos lleva a nosotros a anunciar a Jesús resucitado. Porque nosotros vamos a hablar de las cosas del cielo, las cosas de arriba, como dice Jesús en el Evangelio de hoy. Vamos a hablar del amor, de la paz, de la tolerancia, del respeto, de la justicia desde la mirada de Dios. Hablar de esas cosas, evidentemente, del mundo que vivimos, puede que a muchos les moleste. Puede que muchos quieran seguir censurando esa dignificación que queremos hacer del ser humano a través de la palabra de Dios. Por eso que el Espíritu Santo nos tiene que asistir, como asistió a Pedro, con esa elocuencia y con esa fuerza que obviamente le transmitió el resucitado. Que a nosotros nos ayude, que tengamos un lindo día al respecto. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.